Ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Buenos días, nuevamente estamos en la presencia del Señor. A mí me gusta repetir este adverbio nuevamente, porque siento que estoy dando la impresión de un nuevo comienzo, un nuevo día, un nuevo punto de arranque. Es decir, no estamos repitiendo. Hace unos días les decía, no nos dejemos tragar de la rutina. Pues de eso se trata. Cada mañana es un nuevo día. Y aun cuando parezca que la rutina es la misma, la tierra gira alrededor del sol, sin embargo, nosotros estamos haciendo historia y la historia no se repite, aun cuando podamos repetir errores. Nos ponemos nuevamente en la presencia de Dios. Nos sentimos mirados por Él con amor, con complacencia, con una ternura indecible. El Padre Celestial nos ama inmensamente. Y nos presentamos ante Él tomados de la mano de Jesús, porque Jesús nos presenta al Padre como sus seguidores. Nosotros nos declaramos a favor de Jesús delante de toda la humanidad, y Jesús se declara a favor nuestro delante de su Padre. Y con Jesús queremos abrazar a toda la humanidad. Es como si, agarrados de su mano izquierda y de su mano derecha, fuéramos ensanchando una cadena de brazos con el fin de poder abrazar el mundo entero, para manifestarle el amor indeclinable de Dios. Celebramos con los que celebran y lloramos con los que lloran. El amor nos da la capacidad de ser solidarios con todos. En primer lugar, con los padres de familia, que son los primeros maravillados frente al milagro de la vida, los que le agradecen a Dios la concepción de un hijo que estaban deseando, los que agradecen el nacimiento de un hijo que quieren presentar con orgullo, alegría y esperanza a la comunidad cristiana como futuro discípulo de Jesucristo, los que celebran un cumpleaños, particularmente aquellos que al celebrar su cumpleaños se están alegrando por la vida, por la bendición de la vida que Dios les ha dado, y le agradecen a Dios ese don. Por los que celebran un aniversario
también sentimos nuestra solidaridad con ellos. Nos sentimos solidarios también con los que celebran la recuperación de los enfermos, con los que celebran la consecución de triunfos, el logro de metas, el hecho de haber alcanzado la realización de un anhelo que ya dejó de ser anhelo para ser realidad cumplida. Todos ellos están en nuestro abrazo y con ellos nos alegramos. Pero también nos alegramos con los que se esfuerzan, con los que no solamente agradecen, sino que también quieren devolver lo que han recibido. Los padres de familia nuevamente, que después de haberse sentido amados y bendecidos con el don de sus hijos, ahora quieren sacarlos adelante, llevarlos lejos, conducirlos hasta más allá de donde ellos llegaron. Y en eso ponen su empeño, su afán, y cada día se levantan con la conciencia de la responsabilidad que asumieron y con el renovado empeño de hacer que sus hijos tengan un futuro mejor. También nos hacemos solidarios con los que han comprendido que la familia va más allá de los vínculos de la carne y de la sangre y están dispuestos a realizar el designio de Dios. Como dice Jesús, hermano, hermana, madre mío, son todos aquellos que realizan el designio de mi Padre que está en el cielo. Pues bien, a los que han asumido sobre sus hombros la responsabilidad de sus comunidades para ayudarlas a crecer, para buscar con ellas el desarrollo humano pleno, a ellos también nos unimos y a ellos queremos hacerles llegar nuestra voz de aliento, de esperanza y de solidaridad. Nos hacemos también solidarios con aquellos que sienten que su compromiso a favor de los demás les causa problemas, incomprensiones, incluso persecución, porque así trataron a los profetas en otro tiempo y los siguen tratando hoy también. Nos sentimos solidarios con aquellos que han resultado víctimas de muchas formas de esta pandemia, no solamente los enfermos, sino también los que perdieron su empleo, aquellos a los que se les fue abajo el negocio por todas las restricciones a las que nos hemos visto precisados, por todo aquello que ha significado esta reclusión que produjo la pandemia como limitación en nuestras posibilidades de acción. También nos hacemos solidarios con aquellos que sufren la frustración de la escasez, de la penuria, de la pobreza, y no tienen recursos a los que apelar. Nos hacemos también solidarios con los enfermos, los que están padeciendo cualquier enfermedad, especialmente las enfermedades llamadas catastróficas, los que están padeciendo de la virosis de esta pandemia. A todos ellos queremos hacerles llegar la voz de Jesucristo, voz de vida, voz de esperanza, voz de fuerza para resistir frente a la muerte. La muerte no dirá la última palabra. La última la dirá el Padre
el Dios de la vida. Y ya la dijo, ya la pronunció. En Jesucristo resucitado nosotros tenemos claro que su designio es de vida y no de muerte. Y por eso también sentimos que nuestros hermanos difuntos están presentes, aunque invisibles, porque viven con Dios y para Dios, también forman parte de esta asamblea en la que nosotros nos reunimos ahora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hoy la Iglesia celebra a San Buenaventura, obispo y doctor. Pidamos que también nosotros nos dejemos llenar del conocimiento de Dios para que podamos dar testimonio de su nombre. Pidámosle al Señor que nos ayude a romper las ataduras de nuestros pecados para ser testigos más transparentes de su gloria. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Ten piedad por mi pecado, ten piedad porque no he amado, ten piedad porque no he dado lo que debo dar de mí. Ten piedad porque no hago todo lo bueno que debo, pero en cambio hago el mal que yo no quisiera hacer. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Oremos. Padre bondadoso, que al celebrar la festividad de San Buenaventura Obispo, nos concedas aprovechar sus preclaras enseñanzas e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié,
lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido la riqueza de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. Se envanece el hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño, Por eso, el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre como incendio de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los restos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, bendito seas por haberte parecido así mejor. Todo me ha sido entregado por mi Padre,
y nadie reconoce al Hijo más que el Padre, y nadie reconoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente los que tienen mejor memoria, que espero que sean todos, estarán diciendo, este Evangelio ya lo leímos. Sí, efectivamente, en la fiesta del corazón de Jesús leímos la mitad. Mañana vamos a leer la otra mitad. Y prepárense porque en la fiesta de San Francisco de Asís lo vamos a volver a escuchar. Este texto tiene un mensaje importante y por eso la liturgia nos insiste tanto en este año, nos insiste tanto en este texto. En primer lugar, recordemos lo de ayer. Las ciudades de Corosaín, Betsaida y Cafarnaún eran ciudades donde había escuelas de rabinos y por lo tanto eran, digámoslo como diríamos hoy, ciudades universitarias donde había altos estudios teológicos. Pero al mismo tiempo, escuchábamos ayer lo que decía Jesús. No fueron capaces de reconocer las señales, las proezas que Dios hizo en medio de ellos y no fueron capaces de enmendar su conducta. Así que lo que ahora Jesús nos presenta son 3 maneras de aproximarse a Dios. La primera es la de los sabios y entendidos. La segunda, que queda en el centro, es la de la gente sencilla. Y la tercera, que es el punto de referencia, es la del Hijo. En primer lugar, la manera de acercarse los sabios y entendidos a Dios es pretendidamente a través de un conocimiento académico, un saber. Y ese saber está en los libros. Ellos eran expertos en Biblia. Y son esas personas que argumentan con argumentos de autoridad. La Biblia dice tal cosa. En la Biblia está escrito tal cosa. Esos eran los sabios y entendidos, aquellos que tenían argumentos y razones de carácter escriturario y con ellos apabullaban con su autoridad, pretendidamente autoridad divina, a sus interlocutores u opositores. Este es un saber arrogante, pretencioso, pero sobre todo es un alarde de maestría. Los sabios y entendidos posan de maestros, no de testigos. Y ahí es donde está su gran fallo. Ellos argumentan con textos de la Escritura, pero no respaldan con su vida el argumento que proponen. Jesús le da gracias al Padre porque estas cosas, es decir, el conocimiento de Dios, se lo ha revelado a la gente sencilla. Y aquí tenemos el segundo modo de acercamiento a Dios: la sencillez. La sencillez que no parte de prejuicios. La sencillez que consiste en estar abierto y dispuesto a analizarlo todo.
Recordemos lo que decíamos de que Jesús, hablando en parábolas, procura abrirle la mente a la gente. Bueno, Jesús ahora da gracias por esos que han abierto su mente, que no se han dejado confinar en los estrechos límites de un dogmatismo autoritario, sino que están dispuestos a reconsiderar las cosas. Y reconsiderarlas no significa renunciar a lo que uno piensa o a lo que uno cree, sino evaluarlo de nuevo de una manera más racional. Eso no es pecado. Dios nos dio la inteligencia y la razón para que nosotros las usáramos, no para que se nos oxiden. Entonces, para poder entender mejor este camino de aproximación de los sencillos, necesitamos irnos al tercer modo de aproximación, que es el del Hijo. Y fijémonos una cosa, Jesús no dice, nadie conoce al Padre sino yo. Él no usa el pronombre yo. Él lo dice en tercera persona, nadie reconoce al Padre sino el Hijo. A propósito, acabo de usar el verbo conocer y Jesús está usando el verbo reconocer. Y reconocer implica identificar. Es como quien dice, entre varias opciones, decir es esta. Nadie reconoce al Padre sino el Hijo. ¿Por qué Jesús no dice nadie reconoce al Padre sino yo? Sino que dice nadie reconoce al Padre sino el Hijo. Porque de lo que se trata en primer lugar es que el reconocimiento de Dios solamente está al alcance de aquel que es como Dios. El Hijo es aquel que se parece a su Padre y que hace lo que le ve hacer a su Padre. Y en segundo lugar, lo que Jesús quiere dar a entender es que este reconocimiento de Dios queda abierto. No es exclusivo suyo, sino que también queda abierto a los que quieran ser hijos. Nadie conoce al Padre, reconoce al Padre sino el Hijo. Y nadie reconoce al Hijo sino el Padre. Este reconocimiento recíproco está en las obras, en los hechos. El Hijo se porta como su Padre. El Hijo actúa como su Padre, el Hijo habla como su Padre, y entonces el Padre lo reconoce, este sí es Hijo mío. Recordemos en el bautismo, cuando Jesús entrega su vida y hace el compromiso de dedicar su existencia entera a sacar la humanidad de la triste condición en la que se encuentra. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Tú sí eres mi hijo. En eso es que consiste ser hijo mío. No es en dominar, no es en apabullar. Ser hijo mío no consiste en sentirse superior a los otros. Ser hijo mío es eso. Nadie reconoce al Hijo sino el Padre. Hay una expresión en el Evangelio que ha sido mal interpretada como tantas otras. Cuando Jesús dice, respecto de aquel día y aquella hora, nadie entiende sino el Padre. Es decir, el día y la hora en que el discípulo madura como hijo, solo lo reconoce el Padre, porque la relación es con Él. La relación de hijo con padre se entabla con Él, y es Él quien determina cuándo esa relación es auténtica y llegó a su plenitud. Cuando nosotros miramos esos textos así con nuestra manera de analizar, a veces incurrimos en unos deslices o en unos errores garrafales,
y entonces empezamos a hablar de que Jesús era ignorante y que como era ignorante no era igual al Padre, y que una cantidad de argumentos teológicos propios de los sabios y entendidos. El que ha escogido este camino que enseña el Hijo para acercarse al Padre, ya tiene la clave para reconocer dónde está la huella de su Padre. Y como el Padre es Padre, entonces el Padre es el que da vida. ¿Cómo se reconoce al Padre? Donde quiera que se infunda vida, donde quiera que se dé vida, donde se creen las condiciones apropiadas y propicias para la vida. Es decir, allí donde hay libertad, allí donde hay alegría, allí donde hay vida en plenitud, allí está el Padre. Y entonces todo aquel que está a favor de la libertad, de la alegría, de la plenitud de vida de las personas, ese es hijo del Padre. Y entonces el Padre lo reconoce como hijo y él tiene claro quién es su Padre. De esta forma entendemos lo que significa ser sencillo. El sencillo es aquel que está abierto y precisamente por estar abierto ha comprendido las proezas de Jesús. Lo que los sabios y entendidos miraron con alarma y también con desprecio, con ira, porque pensaban que desmontaba todo su sistema dogmático. En realidad, eso es lo que manifiesta la presencia del Padre, pero eso solo lo identifica el que es hijo. El que solamente es un entendido en materias teológicas y se sabe la Biblia de memoria y todo eso, puede que se le escape eso, que no reconozca al Padre. Y no lo reconoce porque está más pegado de la letra que del espíritu. Este es un drama que en este momento, independientemente de la pandemia, está viviendo la Iglesia. Porque cuando el Papa Francisco está mostrando a Dios en el amor por los pequeños, en la compasión por los pecadores, en la ayuda a los excluidos, en el amor universal para abrazarlos a todos, y no le preocupa ni se siente que se desmejora el pontificado si él se abraza con un musulmán o con un judío o incluso con un ateo. Cuando el Papa manifiesta eso, muchos sabios y entendidos se rasgan las vestiduras y se cubren de sayal y de ceniza, porque el Papa está traicionando a la Iglesia y al pontificado y está por debajeando al pueblo de Dios. Nadie reconoce al Padre sino el Hijo. Estas cosas quedan ocultas a los sabios y entendidos. Solamente las puede reconocer la gente sencilla. Es un llamado para que nosotros nos dispongamos a ser sencillos y de esa forma reconocer que aquellas personas que en este momento de la pandemia están preocupándose por los excluidos, por los desafortunados, por los que quedaron al margen de los beneficios de la vida social, y no están pendientes de los grandes intereses financieros, sino de los que viven del centavo. Esas personas son como el Hijo. Se están comportando como el Hijo. Y allí es donde está el camino del acercamiento a Dios, el verdadero camino de acercamiento a Dios.
Nadie reconoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, como lo que veíamos hace unos días, el reconocimiento de Dios no es cuestión de saber. Aquí no estamos en una escuela de saber esotérico donde hay grados de conocimiento y a medida que vamos avanzando en el conocimiento, como quien va de la primaria al bachillerato y del bachillerato a la universidad, en esa medida podemos reconocer a Dios. No, no, esto no es así. Es en la medida en que nos vamos haciendo hijos que adquirimos la capacidad de percibir la presencia y la acción del Padre. Y tampoco esto es lo del mundo aquel mágico de los tiempos históricos pasados, donde se suponía que el ser humano con determinados rezos o con determinadas prácticas podía arrebatarles a los dioses sus secretos y sus poderes. Nada de eso. No hay que arrebatar nada porque todo me lo ha entregado mi Padre. Nosotros no tenemos con Dios una relación agónica, como si estuviéramos tratando de arrebatarle cosas. No tenemos que orar con la incertidumbre de si nos va a escuchar o no nos va a escuchar. Nosotros sabemos muy bien, por experiencia, que el Padre nos ama y nos lo ha dado todo. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vivir una vez más el momento prodigioso en el que tú, Cristo amoroso, como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que entre espigas y racimos poblaron la viña en el trigal. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y para su santa iglesia. Padre, mira propicio en la fiesta de San Buenaventura los dones que presentamos en tu altar, para gloria de tu nombre y para perdón de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo solo es. El que siempre reina, Él es nuestro Dios. Dios es el eterno, nuestro Salvador. Hosana en el cielo y en la tierra amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos que están aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Conocemos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Oremos por nuestros hermanos difuntos. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, San Buenaventura y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llamar Padre a Dios no es simplemente cambiarle de nombre, que antes se lo llamaba de una manera y ahora los cristianos lo llamamos Padre. Esto corresponde a una experiencia. Hemos experimentado al Dios de la vida, que nos ha hecho sus hijos por el don de su Espíritu Santo y nos ha mostrado en Jesús qué significa ser hijo suyo. Unidos a Jesús, oramos dirigiéndonos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí vosotros, los que estáis angustiados, los que estáis oprimidos, que yo os aliviaré. Los que os sintáis cansados y los que estéis hundidos, venid hasta mi casa, que yo os cobijaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, yo os aliviaré. Cansado y angustiado, hundido y deprimido, hoy vengo hasta tu casa, hoy llego a ti, Señor. Sé que suave es tu yugo y ligera tu carga, aunque son tan inmensos, es tu amor. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Oremos. Padre, alimentados por estos santos misterios, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San Buenaventura, nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que enseñó por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz día. Tu nombre me sabe a fe, tu nombre me sabe a calma, me sabe tu nombre amor, tu nombre sabe a esperanza, tu nombre me sabe al tiempo en que de niño rezaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. María de Nazaret, María de mi esperanza,